La primera pandemia en un siglo ha cambiado usos y costumbres en todos los ámbitos de la sociedad. La incertidumbre económica, el miedo al contagio, las herencias, las relaciones interpersonales han provocado cambios en los usos y costumbres del ciudadano cuando se plantea acudir a una notaría. Una institución que ha reflejado en sus estadísticas esas modificaciones. Recibe la herencia y correspondes al tramo 1 a lo de menos de 402.000 euros. Visitamos a notarios y notarias que operan en la comarca del Bierzo. De su mano queremos conocer qué preocupa a la ciudadanía y que esté circunscrito a un ámbito exclusivo y relacionado con la pandemia por el coronavirus. Son profesionales que también fueron declarados como esenciales durante el periodo de confinamiento en 2020 y que, como cualquier otro trabajador, menos que el 50, no fue un 50. También sufrieron incertidumbre y miedo. Como notaria este año he vivido realmente, empezando por miedo, realmente miedo, porque digamos que cuando se declaró el primer decreto de alarma en marzo, daba miedo ir sola por la calle y pensar que otros funcionarios públicos, como por ejemplo los jueces, estaban en casa y nosotros teníamos que venir porque éramos activo esencial. No lo sabía mucha gente y los despachos todos estábamos abiertos y aquí no venía nadie, ¿vale? Y además del miedo ha cambiado la documentación que hemos tenido que firmar, ha cambiado también, los clientes están nerviosos, están deprimidos. La profesión de notario o notaria ha visto cómo ha tenido que actuar incluso como consultor emocional. Ha aumentado el labor de psicólogo de la notaría, porque la gente te cuenta historias que dan realmente mucha pena, y ha cambiado sobre todo, digamos que todo para más tristeza y angustia a veces. Angustia que de verdad es en algunos casos traumática. Gente que te ha contado que, por ejemplo, tenía que estar en casa con su maltratador. Gente que hasta que el divorcio le liberó realmente de esa situación. Esa difícil convivencia durante meses ha provocado que uno de los parámetros que sí han cambiado en las notarías durante esta pandemia, el de las relaciones de pareja, hayan tenido como resultado un incremento exponencial de los divorcios oficiales, en más de un 50%. Pues yo diría que un 50% más. O sea, a mí me ha asombrado realmente el tema de los divorcios, no tanto el tema de los testamentos, porque más o menos los testamentos los vienes haciendo diariamente, es algo que ya la gente tiene conciencia. Antes no lo tenía, porque tenía miedo que con el testamento estaba vendiendo sus bienes o decía, bueno, me quedo sin ellos. Vamos a ver, esa cultura ya ha desaparecido. La gente ya tiene claro que en el testamento no supone una disposición de bienes, sino que es algo preventivo para cuando no esté, lo que te quede, cómo quieres que se reparta. Pero entonces el divorcio sí que creció, por ese cúmulo y aumento de las horas de convivencia entre las personas. Los notarios y notarias también han registrado otro tipo de incrementos al margen de los divorcios y su crecimiento exponencial. Son los relativos a los fallecimientos, superiores durante la pandemia a los decesos habituales cada año en nuestra tierra. Un incremento de hasta el 30%, especialmente en copias de testamentos. Sobre todo eso, las copias autorizadas de testamento sí han aumentado. Han aumentado, desgraciadamente, por la situación que vivimos, que además ha afectado sensiblemente a gente de edad. Copia de testamento hace falta presentar un certificado de función y las últimas voluntades, certificado del Registro General de Actos de última voluntad y acreditar el interés legítimo. Entonces, para tener la garantía de que es el último testamento y que quien lo solicitó tiene interés legítimo en que se le dé copia autorizada del testamento, pues hacen falta esas garantías. Y eso es necesario para la liquidación del impuesto de sucesiones y para eso día la partición de la herencia. Unas herencias para muchos que incluso han sido problemáticas y dramáticas. Gente que ha estado pasando hasta hambre, porque necesitaba hacer las herencias para coger el dinero de sus padres
y estaba todo paralizado, no se podía hacer liquidaciones de impuestos, no te venían los gestores a hacer las liquidaciones y realmente angustia. Espero que esto pase, de verdad, que vaya todo a mejor y que bueno, no queremos volver al pisito, eso que salía ahí en la tele, ni al pisito, ni a la hipoteca, ni nada, sino que simplemente queremos una normalidad, que todo el mundo tenga salud, que todo el mundo esté de mejor humor y que vivamos mejor todos. Dramas de personas con un buen estado de salud que, tras su fallecimiento, no habían dejado sus últimas voluntades escritas. Certificado de últimas voluntades, figura que no hay testamento, hay que hacer algo que lo suple, que es el acta de declaración de herederos ab intestato. Entonces hay que acudir a los herederos legales, que es con arreglo aquí en Castilla y León al Código Civil. Entonces, heredan los más próximos en grado. Primero hijos. A falta de hijos, si han premuerto, pues los nietos, luego los padres, o sea, línea recta, ascendente, primero descendente, luego ascendente y luego línea colateral. Y se heredaría hasta el 4º grado de línea colateral, o sea, hasta primos, hijos de tíos, abuelos. A partir de ahí heredaría el Estado. Pero también muchas personas, por miedo a la situación vivida por el coronavirus, han querido dejar por escrito las conocidas como voluntades anticipadas. Y la gente también ha tendido a hacer otros documentos debidos también a la pandemia, como es el documento de voluntades anticipadas, o sea, aquellos que regulan la forma de morir, cómo quiero que se prolongue mi vida o se me acorte, o incluso con esa nueva ley que va a entrar ahora en vigor de la eutanasia, ha venido gente a decir justamente lo contrario, que quiere que se le alargue la vida, que no quiere que se aplique ese Real Decreto. Los incrementos también se han centrado en otros ámbitos, en los que el papel del notario, la notaria, son trascendentales, como un documento legal y aclaratorio. Es, entre otros, la figura de el poder notarial. La gente se ha visto también más precavida. Empieza a pensar, bueno, ¿y si el COVID me deja, por ejemplo, una secuela que no voy a regir bien mi persona y mis bienes? Pues ha surgido también documentos de autotutela para determinar que si yo no estoy bien de la cabeza, qué persona quiero que me represente en todos mis actos, y también la figura del poder preventivo, fundamentalmente para determinar que si una persona va a quedar incapaz, pues tenga su representante y su patrimonio y su vida no quede paralizada. Porque este tipo de poderes afectan también a modalidades personales. Por ejemplo, decir, no estoy de acuerdo, que mi representante diga, no estoy de acuerdo con que ese médico me haga ese tratamiento, no estoy de acuerdo con esa radiografía, o quiero cambiar de equipo médico, o bien decidir sobre la residencia de una persona, que es también una cuestión muy importante, a veces cuando nos encontramos con la disyuntiva de que he perdido el raciocinio y ¿qué hago? ¿Meto a mi padre en una residencia? ¿Lo tengo en casa con una interna? Pues eso también se puede solucionar a través de los documentos notariales. Y es que los notarios dicen que la sociedad tiene una imagen de su profesión y de los costes muy diferente a la realidad. Por ejemplo, respecto a hacer un testamento en vida. El precio es muy bajo, está regulado por ley y se mantiene prácticamente inamovible desde hace 3 décadas. Vamos a ver, otorgar testamento, hubo una reforma en el año 88 y un testamento valía 5.000 pesetas. Hoy cuesta 30 euros, más IVA. O sea que vale exactamente lo mismo. Es un documento que se debe fomentar porque evita luego el acta de declaración de herederos, que es más costosa y que requiere además más papeleo. Además, en un momento en que no apetece andar con papeleo, que es tras el fallecimiento de un ser querido. Los aranceles notariales, que es algo que la gente tiene equivocado en su mente, están vigentes desde el año 1987, están todavía en pesetas, y lo que hizo simplemente la ley fue traducir esas pesetas a los euros. Por lo tanto, las 5.000 pesetas que costaba el testamento del año 87, hoy son lo mismo, 30,05 más folios más IVA. O sea, estamos cobrando absolutamente lo mismo. ¿Y hay que pagar por heredar? En el caso de Castilla y León,
hay una exención total de pago hasta unas cifras determinadas por persona. Si ha fallecido recientemente, hoy en Castilla y León hay un mínimo exento en línea recta descendente, o sea, hijos y cónyuge, de hasta 400.000 euros por adjudicación, o sea, por hijo, que es un mínimo exento bastante alto, o sea, en valor de dinero y bienes. Siempre que no supere los 402.000 euros por sujeto pasivo y siempre que la herencia sea de padres a hijos. Otra cosa son lo de los colaterales, que ha salido, por ejemplo, de este despacho verdaderas liquidaciones muy injustas, a mi razón de ver, pero aquí nadie se queja de que una persona, por ejemplo, que no tenga hijos, tenga que pagar el oro y el molo cuando durante toda su vida ha estado pagando el recibo de contribución, las transmisiones patrimoniales y todos los impuestos. La pandemia ha cambiado la necesidad de información para las familias sobre los derechos y deberes, un ámbito en el que se suele acudir al auxilio de las notarías.